Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta su programa Venezuela sin mordaza, con la conducción de Alejandra López. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su programa Venezuela sin mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles, Alicia Valle, y quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. En la noche de hoy me acompaña en la conducción del programa desde Uruguay el coronel Roberto Velasco. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Alicia. Muchas gracias por esta oportunidad. Y como siempre, Alejandra, un saludo grande a nuestros presos políticos, civiles, policías, militares y fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Estamos junto a ellos. Muchas gracias, Alicia y Alejandra. Así es, Roberto, gracias a ti por acompañarnos. Bueno, mis queridos amigos, en la noche de hoy tenemos un invitado muy especial desde Venezuela, a Noel Alejandro Leal Rojas. Él tiene estudios en ciencias políticas, es director de venezuelavetada.com, fundador de la Unidad Contrarrevolucionaria de Venezuela y coorganizador del evento No Más Chávez en Caracas. Además de eso, es coordinador del movimiento Fénix. Buenas noches, Noel, bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. Noel, ¿por qué siempre dices que la oposición es la que no te deja salir del régimen? Bueno, fíjate, en 1998, antes de que Chávez llegara, yo definí que lamentablemente íbamos a entrar en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Allí estaba claro ¿cómo explicarte? El fondo ideológico que iba a amarrar este proceso revolucionario. Es decir, un fondo ideológico socialista, un fondo marxista. Decir que la oposición no me deja era el evento siguiente, venía de la mano. Nuestra oposición es socialista. Nuestro país siempre se ha considerado socialdemócrata de un extremo más a la izquierda que lo que pudiese llamarse una socialdemocracia de centro. No, eso no existe. Ellos son izquierda vegetariana, que vino alimentando un proceso de izquierda carnívora que es la que gobierna. Entonces, nuestra oposición no sabe hacer otra cosa sino que acompañar el proceso que el gobierno plantea, bien sea en lo económico, bien sea en lo político, o más en el electoral, que es el que nos ha tenido amarrados en este proceso durante tantos años, y ha sido quizás lo que más le ha lavado la cara a la tiranía en la que estamos viviendo. Tenemos un gobierno tiránico, tenemos un proceso comunista que está acabando con el país, no desde hoy, está acabando con el país desde el primer día que Chávez tomó posesión en el gobierno, y tanto es la muestra que apenas 2 años después el país se volcó a las calles el 11 de abril del 2002 y plenó las calles y quiso poner fin y logró poner fin al gobierno, porque esa es la realidad que estamos viviendo, no de ahora. La oposición lo que ha venido haciendo durante todos estos años es revestir de democracia al gobierno. Por eso yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Es que es una oposición que no se opone a nada. No, se opone a la libertad. Ustedes tuvieron una entrevista con Jorge Rojas y Jorge lo definió perfecto. ¿Qué se opone a la oposición? Se opone a la libertad. Efectivamente, así es. Noel, yo soy de las que piensa que el comunismo no llegó a Venezuela de casualidad. Es una consecuencia de esta llamada Cuarta República, por lo mismo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? Donde nos acostumbraron al populismo, al paternalismo, a ser dependientes del Estado. La libertad genera responsabilidad. ¿Consideras tú que Venezuela está lista para ser libre o estamos condenados a ser una nación de esclavos felices? Mira, ningún país está listo para eso. Lo que pasa es que son las vanguardias las que marcan ese principio. Mientras nosotros logramos establecer la vanguardia que obligue al país a aceptar esa realidad, iremos caminando en ese sentido. Los países no están claros para asumir esa responsabilidad, y más nuestros países latinoamericanos, que han sido tan maltratados y que siempre ese bochinche socialista, ese estado paternalista va ganando tantos adeptos, no termina de despertar hacia eso. No importa que el proceso histórico les haya enseñado
esa verdad. No importa que un proceso como el vivido en Chile les haya enseñado esa realidad. Siempre van a sentir de nuevo atractivos por el Estado paternalista, el facilismo. Siempre va a estar vigente eso. Entonces una sociedad puede ir avanzando y esa vanguardia puede ir creciendo y haciéndose sólida y firme como para ir manteniendo durante un periodo largo esa responsabilidad social, esa responsabilidad ciudadana y esa responsabilidad individual. Pero que Venezuela esté exenta de ese mal mañana, aunque podamos mañana recuperar la libertad y mañana esa vanguardia crezca, no, nunca quedará exenta de ese mal. Venezuela está lista hoy para asumir esas responsabilidades. Decirlo sería una locura. El asunto es, ¿la vanguardia que puede llevar a Venezuela a asumir esas responsabilidades está lista? Yo creo que sí. Sin duda. Noel, mucha gente, bueno, tú también, tú caminas por la calle de Caracas y tú sientes el descontento de la gente. La gente se siente traicionada por la Mesa de la Unidad Democrática, siente que ellos solos han estado cuidando sus espacios, sus pequeñas cuotas de poder, y que le han dado la espalda a la gente, pero también dicen que hay que apoyar a la MUD porque no hay nada distinto, o sea, conformarnos y decir que eso es lo que hay. Ese sentimiento de orfandad se siente dentro de la oposición y es muy grande. ¿Hay alguna alternativa distinta a esta oposición? Y quiero que en este momento me hables del movimiento Fénix. Sí, mira, lo primero es llevar el país hacia el despertar y hacia la atención a una propuesta coherente. El despertar pasa por entender la verdad. La verdad es que no hay Estado de Derecho, la verdad es que no hay democracia, la verdad es que tenemos una tiranía comunista que es dueña de cada uno de los poderes. Por lo tanto, las salidas tradicionales que ofrece un proceso democrático son falsas. La otra parte de la verdad es aún más cruel porque está los que se dicen amigos del proceso, los que deberían de estar obligados a que como oposición política enfrentar la tiranía gubernamental. No, ideológicamente trabajan para la oposición y trabajan para el gobierno y han venido validando su proceso. Cuando el país entiende esos dos puntos principales como sus dos pilares de la verdad, despierta. Ahora, ¿qué pasa cuando despierta? Cuando despierta tiene que empezar a revisar qué posiciones han sido coherentes políticamente hablando. Yo no puedo decir en el 2004, señores, hay un fraude, en el 2006, señores, hay un fraude y hasta las máquinas electorales dicen quién vota por quién, y en el 2010 llamar a votar y ahora empatar a la gente de una vez en un proceso electoral. Eso es la mayor muestra de incoherencia que hay. Yo no puedo venir y decirle a la gente, vamos todos a la calle, y al día siguiente decirle, vamos a un proceso constituyente. No, eso es manipular a la gente. Cuando la gente pasa del despertar a entender la incoherencia de un discurso y a buscar las palabras y los fundamentos de la coherencia, ahí nos encontramos y avanzamos. Y eso es lo que está haciendo Fénix. Fénix viene generando, a través del mensaje de Juan Carlos Sosa Purba, un mensaje de coherencia, de verdad, de realidades, de despertar a un país. Y eso es lo que buscamos entre la gente de Fénix, entre los jóvenes de Venezuela Futura, entre cada uno de estos líderes regionales que despertaron, encontraron en su discurso dónde estaban sus valencias negativas, dónde están sus valencias positivas, dónde están las cosas que son correctas y dónde está el principio fundamental del deber ser de un venezolano, que es buscar la libertad. Cuando se amarran a eso, ya nada los saca del sitio, ya se acabó la incoherencia y vamos generando cada vez un efecto que va aglutinando a diversos sectores del país a una velocidad impresionante. Fénix viene a rescatar a Venezuela. Fénix es ese mismo efecto de esa ave mitológica que renace sobre la ceniza. Venezuela va a renacer sobre estas cenizas que está viviendo y va a renacer en un proceso espectacular, porque es increíble, Alejandra, cuando nosotros tenemos la oportunidad de conversar con la gente que va dejando atrás este sopor inducido de manera salvaje por la Coordinadora Democrática, por la MUD y por todo el establishment político del país que se ha dedicado desde hace mucho tiempo a adormecer a la nación. No es ni siquiera en estos 16 años. Llevamos años en revolución, solo que en estos 16 a máxima revolución, minando la moral del venezolano, acabando con sus valores, destruyendo
de pies a cabeza la formación y lo que debería de ser un venezolano. Pero no, resulta que hay luces, resulta que hay muchísimos venezolanos que bien sea no se durmieron nunca y ahora cada vez, gracias a la decepción generalizada, se empiezan a escuchar esas voces con fuerza. Cada vez personas como yo podemos decir lo que tenemos gritando desde el inicio de este zaperoco, y explicándolo. Ya esas personas ahora son tomadas en cuenta, ya sus posiciones son avaladas por distintos sectores de la sociedad y Fénix está sirviendo de hilo conductor, de motor, de impulsor del renacimiento de Venezuela. Sin duda, yo recuerdo hace un tiempo atrás, Juan Carlos Sosa Purua era vetado. O sea, nadie sabía del tipo porque, claro, Juan Carlos siempre fue una persona muy clara y muy coherente con lo que decía y no nos pintaba pajaritos preñados, sino que el tipo hablaba de una situación y de una realidad y, por supuesto, eso era incómodo para los medios de comunicación y para muchísima gente, ¿no? Yo lo que lamento profundo, o sea, me alegra muchísimo que ahora Juan Carlos y Movimiento Fénix tengan mayor aceptación y apertura. Lo he visto que ha dado varias entrevistas en varios medios y toda esta cuestión, muy chévere todo. Pero es una lástima que hayamos tenido que llegar hasta este punto para que voces como la de Juan Carlos, los muchachos de Venezuela Futura, Rodri Navarro, Pablo Sánchez Omán, Alejandro Sosa, David Gueni, Reiniero Herrada, a los cuales le tengo un aprecio enorme, tengan ahorita la oportunidad de comunicarse, ¿no? Y de expresar la realidad que estamos viviendo. Regularmente la gente no atiende un consejo, ni atiende las alertas tempranas. Y sobre todo, aquí tuvimos un proceso, el proceso que encabezó la oposición política y el establishment comunicacional general del país, porque más allá no solo es el que milita en un partido político, sino el que tiene una tribuna pública y nada más prestaba su espacio para las voces que cantaran cantos de cuna, y no prestaba las voces que llamaban no prestaba su tribuna para el llamado a despertar, que son tan o más culpables como el que sabía que había un fraude electoral y llamaba a votar. Sin duda. Esas personas son igual de responsables de este desastre y aún siguen vetando las palabras de la libertad. El llamado a la verdad sigue siendo vetado en muchísimos sectores y no por cuestión de autocensura. No es cuestión de la censura gubernamental, es cuestión de estricta complicidad. Entonces, el veto a Juan Carlos está desde siempre. El veto a las nuevas voces y a las voces que simplemente llamen a la libertad, que quieran poner un fin a esto, que quieran un real cambio de sistema, siguen vetadas. Lo que pasa es que también tenemos la ayuda hoy del desarrollo de las redes sociales. Fíjate que la mayoría de las entrevistas, las dos principales entrevistas que han generado más movimiento en torno a Juan Carlos, fueron hechos por televisoras de internet fuera del país. Sí. Las otras ya sí son radios nacionales que fueron abriendo las puertas poco a poco, y el resto del trabajo que hemos ido rompiendo el veto ha sido casi que un trabajo artesanal. Es ir a un foro donde se exprese Fénix, y ese foro es grabado, ese foro es puesto en las redes, ese foro es cortado, editado en espacios para que sea como píldoras de este llamado a la libertad. Y eso es lo que va funcionando y eso es lo que ha ido rompiendo el veto. La gente por sí sola está empezando a buscar la información correcta y va encontrándose con un sentimiento que está dentro de cada venezolano. Fíjate, yo me lo imagino en la gente cuando lo ve en video, veo lo mismo, creo que debe sucederle lo mismo que pasa cuando estamos en un foro. Cuando la gente está en el foro y empieza a oír verdades una tras otra, lo primero que se le ve en las caras es: esto ya yo lo sabía y me hicieron creer lo contrario. Cuando los enfrentamos con la verdad de lo que fue la manipulación del 2005, cuando fue ese acto impresionante de una sociedad que dijo: no voy a validar la tiranía que estamos viviendo a través de un proceso electoral, y cómo fue manipulada para que creyeran que ese acto fue un acto malo, un acto negativo. Hoy, a enfrentarse a esa verdad a viva voz, bien cuando la hizo Juan Carlos, cuando la hizo Juan Carlos Happy, años que tengo expresándola también de manera escrita, cuando la gente hoy se enfrenta a esa verdad y dice: cierto, eso es la verdad, ¿quién me engañó?
¿Y por qué acepté el engaño? Bueno, aceptaste el engaño porque era fácil, porque no te obligaba a asumir una responsabilidad. Ese es el primer punto. Tú te quisiste engañar. Ahora que estás aceptando la verdad y avanzas y entiendes hacia esa realidad, la gente se levanta con una fuerza inusitada, porque está la rabia por el engaño, está la rabia por la mentira, una rabia personal hacia ella misma, pero sobre todo una rabia con el que es responsable de guiarte, porque no todo el venezolano tiene que tener una posición clara sobre lo que es la política, ni aspectos ideológicos, ni aspectos técnicos de cómo se hace la trampa, pero el venezolano lega eso en una dirigencia política, y esa dirigencia política simplemente le mintió, hizo un fraude al país, y ese fraude al país es lo que ha permitido que durante todos estos años el proceso comunista se vaya consolidando. Lo bueno es que se ha consolidado con bases pobres, con bases débiles, con un mensaje que no termina de calar en el fondo, porque va matando la libertad, y Venezuela es sinónimo de libertad. Así es. Roberto. Sí, yo lo estaba escuchando atentamente y quería preguntarle sobre algo muy específico. En el correr de la semana, el presidente Maduro reconoció la escasez de alimentos y medicinas en una gravedad verdaderamente inusitada, pero le echó la culpa al contrabando por el cual el 40% de las medicinas y los alimentos van para Colombia. Y aprovechando eso, manifestó que iba a instalar en los comercios máquinas lectoras de huellas digitales para controlar justamente el consumo de alimentos y medicamentos. ¿Qué reacción provocó en la sociedad esta decisión del gobierno de Maduro? Roberto, reacción todavía no se ha generado mayor en la sociedad, más allá de la discusión política. Reacción de calle todavía no se ha generado. La gente todavía no termina de asumir, gracias a que la verdad no se le dice de frente, que esto es una tarjeta de racionamiento. Y una manera más de decirle al país, tú tienes derecho a comer lo que a mí me dé la gana, y nada más cuando a mí me dé la gana y en las cantidades que a mí me dé la gana, como en cualquier proceso socialista. Eso no se le termina de decir al país ni lo termina de entender. Nosotros somos un país donde la gente cree en la viveza política, y como siempre ha apuntado la viveza real del día a día, y como siempre encuentra la manera de hacer la trampa, y saben que ciertamente ven como un imposible que el gobierno pueda poner el lector biométrico en cada uno de los lugares donde se compra algo, no terminan de entender que el gobierno va a ir cerrando los lugares que no los tengan. No terminan de entender que al final el gobierno va a imponer por la fuerza eso. El país, diversos sectores sí están entendiéndolo, pero todavía no son lo suficientes. Parece que la gente necesita, igual que necesitaron todos estos años para poder empezar a oír las palabras de la verdad y las palabras de la libertad, hay gente que va a necesitar encontrarse con el hecho de, no, usted no tiene derecho a comer hoy, usted comió la semana pasada. Y cuando vayan viendo eso, irán pensando sobre la realidad. Sin duda, y que además es grotesco, ¿no? Porque obviamente si el socialismo pues ha sido muy efectivo, porque su principal misión es quebrarlo todo para poder someter y manipular a la población. Y en eso, sin duda, ellos son especialistas. Ahora, los tipos son unos genios para cambiarle los nombres a las cosas, ¿no? Porque lo que comentaba Roberto es el sistema biométrico, que según ellos es, bueno, para medir la cantidad de consumo y no sé qué más, bla, 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 bla. Según ellos, aquí no hay un colapso económico, sino un problema en la oferta y la demanda. No hay desabastecimiento, sino un exceso en el consumo. Las colas no son por hambre, sino porque la gente tiene más plata y compra más. Las tarifas no se van no aumentan las tarifas eléctricas, sino que van a eliminar los subsidios. Y los socialistas piensan que si se le cambia el nombre al excremento, deja de oler a excremento. Sí, los tipos son genios. Sí, y la gente es muy pendeja. Porque ante la evidencia es total. Fíjate, antes de ayer hubo aquí un encuentro nacional de ñángaras disfrazados bajo un espectro de ciudadanos por algo. Bueno, no es el Congreso Ciudadano, es otro encuentro de ciudadanos. Y era un
festival de todo lo que nos trajo hasta aquí, nos mantiene aquí y quiere que el país siga hundiéndose en el asqueroso pantano de la inmundicia socialista. Ya está bueno, vale. Entonces, fíjate, ahí te estoy hablando de ese sector de la oposición que también le cambia los nombres al mismo proceso ideológico y se convierten en esta pelea maravillosa de trotskismo y estalinismo, pero nunca sin llevarle la contraria al gran proceso socialista que va minando y destruyendo la nación. Es realmente baboso, porque es un mercadeo que es barato y la gente lo sigue aceptando porque mucha gente es pendeja y ya está bueno de gente pendeja. Si usted es pendejo, échese a un lado si no quiere afrontar la verdad de lo que está sucediendo. Y piense en sus hijos, porque por usted no haber despertado a la verdad, sus hijos son los que pagan las consecuencias y las pagarán mañana. Sin duda. Yo, por ejemplo, veo a los muchachos, al movimiento estudiantil, no al movimiento estudiantil que está directamente ligado con los partidos políticos, sino ese movimiento estudiantil auténtico que a mí me da dolor yo ver esas criaturas, porque son niños que no son responsables de este caos, de esta porquería que tenemos ahora, y que son ellos los que están dando la cara. Yo creo que tenemos que tomar hacer una reflexión allí, porque no es justo que sean esas criaturas las que estén pagando las consecuencias de nuestras malas acciones o de nuestra ignorancia, porque, por ejemplo, todavía hay más de 70 jóvenes detenidos, 2.000 muchachos bajo régimen de presentación, 40 muertos por las últimas protestas de los últimos meses. Oye, ¿no es un poco injusto quizás dejarle toda esa responsabilidad a los muchachos? ¿No es hora de que nosotros como adultos tomemos las riendas y salgamos a defender a nuestros hijos? Mira, durante años hemos estado en eso. Yo precisamente estaba recordando en estos días las protestas del 2004. Y me vinieron a la mente nombres de caídos, de heridos de esos días, ¿no? Y lo que sucedió posteriormente, y recordé la captura en aquel tiempo la captura y tortura de Vasco da Costa y Dulce Bravo, y hoy Vasco da Costa está preso de nuevo, sí, torturado, está preso de nuevo jóvenes que han luchado contra este gobierno desde el 2000, basta ver los videos del 11 de abril del 2002, y uno va a encontrar en uno de esos videos a José Luis Santamaría con las manos llenas de sangre, le acababan de matar a un amigo en las marchas, y le gritaba a José Luis a la cámara, esto es lo que tú quieres, Hugo Chávez, este pueblo ensangrentado por tu culpa. Es una realidad que estamos viviendo desde el 2002. Entonces esta juventud que sale a la calle ahora es heredera de ese problema, de ese país que no se terminó de volcar y de ese país que sigue siendo hoy irresponsable con sus hijos de hoy, con esa juventud que está pagando esa deuda, que quiere. Lo interesante es que diversos sectores de esa juventud no solo están pagando esa deuda, sino quieren cobrar de verdad, quieren cobrar estableciendo un país, quieren cobrar cambiando un sistema, quieren cobrar construyendo una nación, quieren libertad. Es así. No cabe la menor duda. Aparte, la rebeldía de la juventud es verdaderamente admirable, ¿verdad? Son los que han llevado, como decía Alejandra, el peso de la protesta y así el precio que han pagado. No cabe la menor duda. Entonces, con respecto a estos dos grandes grupos que existen, de los muchachos jóvenes y de las personas mayores, han aparecido o están apareciendo nuevos liderazgos para liderar toda esta situación que se está viviendo, o los nuevos liderazgos no han aparecido, aparte del grupo que tú integras, el grupo Fénix, han aparecido otras organizaciones y otras personas para liderar esto. Sí, hay liderazgo y en todos los sectores y en todas las edades, unos más claros que otros. Lo que sí están por fin entendiendo es que no podemos hacer absolutamente nada que legitime al gobierno. Es decir, no se puede participar en absolutamente nada electoral, jurídico, político, que sea cualquier tipo de daño democrático hacia el gobierno. Distintos liderazgos han ido surgiendo, como te estoy explicando, unos más claros que otros, unos con una visión más radical con respecto a la necesidad de un cambio real de sistema, unos con visiones completas de proyecto de país que no están
en sí volcados a la lucha, pero sí ofreciendo las alternativas del mañana. Es decir, liderazgo hay, fuerza hay, juventud hay, venezolanos que quieran a Venezuela hay. Sí vamos a salir de esto, pero a medida de que esa vanguardia pueda unirse en un solo discurso y unirse en un discurso bajo la verdad y la coherencia. Sin duda. Muchos hablan, Noel, de las distintas vías para salir del régimen. Entre ellas hablan de la renuncia, o sea, cuando nosotros vamos y le decimos a Nicolás, mira, renuncia y el tipo se va, ¿no? Sí, porque lo plantean así, o sea, no, uno va y le dice, Nicolás, por favor, y el tipo se va. Ajá. Sí. La otra, la asamblea constituyente. Los mejores dicen que tenemos que esperar a obtener una mayoría en la Asamblea Nacional en el 2015 cuando son las elecciones parlamentarias. Y otros dicen que debemos esperar al 2019 y trabajar en construir una mayoría para las presidenciales, ¿no? Está también, se habla de un periodo de transición de una junta cívico-militar. ¿Cuál es la salida? La última y la única, y es la misma que ha sido desde el inicio de nuestro proceso. Es un proceso que está claro. El derecho natural nos obliga a nosotros a poner fin a una tiranía. Ejecutarlo es un deber. Esa es la única que queda. Las vías para la reconstrucción del país quedan dentro del marco de la ley natural, que te dice a ti qué es lo correcto, qué son los excesos, qué son las cosas prudentes, cómo se reconstruye el tejido nacional de una nación y bajo qué conceptos. Primero tenemos que entender cuál es realmente lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a una organización criminal multinacional que ha utilizado a Venezuela de caja chica para poder continuar el financiamiento de un proceso que viene acabando con naciones, no solo en nuestro continente, eso es muy importante dejarlo claro. Lo que está haciendo Pablo Iglesias en España es una verdadera desgracia, y eso está saliendo con nuestro dinero y con los experimentos que hizo Juan Carlos Monedero en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Entonces, y eso es gracias al dinero de Venezuela, la responsabilidad que tenemos cada uno de los venezolanos en no haber puesto fin a esta desgracia, va más allá que con la ruina que estamos viviendo en nuestro país, la ruina que le hemos ocasionado a otras naciones con nuestro capital. Es una cosa realmente salvaje. En Venezuela en estos últimos 16 años, ha entrado el 75% de los ingresos petroleros que han entrado en 100 años. Eso solo es explicable multiplicando el plan Marshall por 10 para entender el volumen de esa cantidad de dinero. Es una cosa realmente salvaje y Venezuela está en ruinas. Ese dinero no solo se lo robaron, sino ese dinero fue usado para pervertir las democracias latinoamericanas, para pervertir las democracias allende los mares, donde puedan ir generando este efecto destructor de sociedades. Entonces, sí tenemos culpa de muchas cosas y sí tenemos la obligación de reconstruir el mañana. Yo no solo estoy seguro de que lo vamos a lograr, porque ese liderazgo, como les comentaba antes, está allí y creciendo y haciéndose cada vez más fuerte. Y el mensaje claro cada vez está calando mucho más. Alejandra, ¿cómo explicarte que ese efecto de diversos sectores de la sociedad que se niegan a despertar está siendo cada vez más difícil de que lo puedan sostener? Porque la mentira, por fin le están viendo las patas cortas, por fin la gente está destetándose, Oye, claro, y es que ven acá, Noel, o sea, vamos a estar claros, pana, tú a mí me hablan de una salida para el 2019, compadre, yo hoy no tengo leche para comprarle a mis chamos, yo estoy pasando hambre, yo no tengo medicina. Esto ha aumentado en un porcentaje bastante considerable las amputaciones, porque no hay equipos médicos. O sea, tú vas a la farmacia y no consigues medicinas, entonces, por supuesto, si no despiertas por las buenas, tienes que despertar a golpe y porrazo, porque las tripas te suenan cuando no consigues la comida, o de repente... Lo he visto, gente que se para a las 3 de la mañana a hacer cola para conseguir 2 kilos de harina pan. O sea, recientemente, creo que fue la semana pasada o antepasada, en el estado Anzoátegui, 10 heridos por una cola para comprar leche. Para comprar leche. Para comprar un país leche. Que portaba.
O sea, Lo primero es entender eso que tú definiste bien. Esto no es ineptitud, no es ineficiencia. Un proceso socialista destruye el aparato económico de una nación para poder reinar en la miseria y esclavizar al miserable. Cuando tú escuchas a alguien diciendo, ay, es que la ineficiencia, ten la absoluta seguridad de que esa persona es un colaborador directo o indirecto de la permanencia del régimen. Y eso el país tiene que irlo entendiendo para poder avanzar a la realidad. El gobierno no es ineficiente, es eficiente en destruir. Y esa es su planificación desde el primer día. Porque aquí tenemos una gran cantidad de personas, lamentablemente, en eso que llaman oposición, rindiéndole culto a Chávez. Diciéndole, oye, Maduro, sí. tú estás matando el legado de Chávez. Oye, sí. Esta cantidad de chavistas de closet, chavistas de culto, son realmente enfermizos. Y es como si estuvieran intentando hacer un esfuerzo sobrehumano para que el país viva sumido en la desgracia del genocida, y como un Big Brother eterno que esté vigilando el antidesarrollo de la nación, porque ese era el legado de Chávez. Hundir todos en la miseria, y ese es el legado que hay que aplaudir y valorar. Oye, sí, de eso, a mí me sangraron los oídos cuando yo escuché eso precisamente de que Maduro estaba matando el legado de Chávez, y me sangraron las retinas. No hay respeto a la retina ajena. Cuando yo leía hace 1 o 2 meses atrás a Lilian Tintori, que estuvo en España, denunciando pues el caso de Leopoldo López, y ella hablaba y decía que con Chávez jamás había ocurrido la violación de derechos humanos como ahora. Y yo decía, ¿y Simonovic? Y Franklin Brito, y los policías metropolitanos, y la cantidad de presos políticos? O sea, es una cosa. Yo no voy a juzgar a Leopoldo López, no comparto lo que él hizo, me parece que bueno, le salió mal la jugada, pero oye, o sea, no pueden hablar, o sea, para tú contradecir a Maduro tienes que hablar bien de Chávez. No lo entiendo. Es que ese discurso lo empezó hace mucho tiempo Capriles y la gente lo aplaudió. Entonces cuando tú ves a este resto de pendejos siguiendo el mismo trabajo, porque quieren conseguir el mismo aplauso de los mediocres que no quieren despertar frente a la realidad. Entonces, mira, si la gente le gusta eso, mala cosa, pues, porque el país del mañana se basa en que eso queda atrás. Si la gente cree que es bueno destruir el país, si la gente cree que es bueno aplaudir el proceso de destrucción nacional que impulsó Chávez, y si hay sectores de la oposición que creen que eso es válido, pues que terminen de asumir su posición como miembros del PSV y dejen la pendejada, porque ya basta de seguir abrigándose como oposición, como lo que debería de ser la respuesta a la salida a una tiranía que ha mancillado el pasado, que ha pervertido, que ha destrozado nuestro presente y pervierte nuestro futuro. Y esta partida de payasos le sigue rindiendo culto al proceso. No solo al proceso del hombre, sino al proceso socialista de cabo a rabo. Desde que el tarado empezó a gritar vivan las misiones e hizo que la cantidad de diputados fuesen a rendirle culto a las misiones e imponer una ley a las misiones. Es salvaje el daño que le han hecho a la psique del venezolano. Es que han agarrado la lógica del venezolano y más allá del proceso de segmentarla en pedazos que hizo Chávez, han venido esto a triturarla y a molerla en el pedacito, volver arena la lógica del venezolano y convencerlo de que lo malo es correcto. Basta, vale, ya está bueno. Oye, sí, debe ser, a mí me da cosita un poquito, porque digo, oye, debe ser triste ser chavista de closet, ¿no? Y no poder manifestar tu amor abiertamente. Sí, sí, a mí me da cosita, yo soy un poco sentimental, y digo, oye, qué triste debe ser tú ocultar tu amor hacia un proyecto, y debe ser feo eso. Yo me imagino que se deben de reunir en grupitos chiquitos y de vez en cuando cantar loas hacia Fidel y a Chávez y todo eso, ¿no? Se deben de reivindicar. Yo me lo imagino, tú sabes, en este manifiesto Fidel, donde 911 doctores de esta nación se postraron ante el genocida que ya llevaba 30 años sodomizando a su pueblo y llevaba 2 invasiones militares contra Venezuela. Eso, yo me los imagino a ellos queriendo anotarse ahí entre los otros nombres, ¿no? Para poder quedar en la buena con su amo y señor. Porque más allá de rendirle culto a Chávez,
¿te imaginas lo que siente esa gente cada vez que ve a Fidel? ¿Te imaginas lo que sufre esa gente al ver que el que se sienta al lado de Fidel es Maduro y no ellos? Oye, el dolor debe ser intenso. Sí, a mí de verdad que me da cosita, ¿sabes? En el fondo. Roberto. Sí, estaba escuchando. Sí. Es tremendo. Somos sentimentales, Roberto. ¿Qué podemos Sí, hacer? Tenemos corazón. Sí, es que música de violines hay que ponerle. Sin duda. Sí, lo que pasa es que el socialismo y el marxismo es así, ellos van a destruir absolutamente todo. Van a enfrentar a la sociedad, porque la van a fraccionar para que se enfrenten entre ellos, y después de ahí sacar su propia ganancia para crear lo que ellos llaman el hombre nuevo, que no tiene necesidades. Entonces, Yo iba intentando explicar que los dos primeros afluentes que riegan a este hombre nuevo es el envejecimiento y el embrutecimiento. Y claro, a eso se han dedicado una velocidad impresionante. claro, la educación ha sido destruida, por un lado, y después, para obtener prebendas, hay que alinearse con el poder, y eso incluso lo hacen grupos poderosos, valga la redundancia. Hablemos de la prensa, hablemos de empresarios, que ellos lo que pretenden es ganar, tener sus buenas ganancias, entonces son aliados como buenos cretinos útiles que son. Sí, según. ¿Verdad? Se suben al ferrocarril y les importa un rábano quienes sufran. Nosotros tenemos un gobierno de izquierda, nuestra situación no es como la venezolana, pero sí sabemos que hemos recibido apoyo económico de Venezuela, sobre todo con la venta de petróleo. Y eso hay que reconocerlo y es una realidad, es un hecho de la realidad. No se puede obviar el reconocerlo, por un lado. Y por otro lado, lo que subleva realmente es que un país tan rico como Venezuela esté sumido en una situación tan caótica como está. Por la gran efectividad de los gobiernos que el voto popular ha puesto. Que eso es lo peor. Y más allá del voto popular, por supuesto que hay gente que cree y vota por esta cosa, pero aquí el fraude electoral es una cosa académica, científicamente demostrada desde el 2004. Desde el 2004 el régimen ha hecho lo que le ha dado la gana electoralmente, contando por supuesto con el aval de una posición complaciente. Y se ha burlado del país como le ha salido del fondo de su alma con toda tranquilidad y contando para eso con este aparato maravilloso que es una oposición preta por té, pues parece que el mismo fenómeno lo podemos encontrar en distintos países latinoamericanos. En Venezuela, de verdad, han marcado clase, han marcado distinción, han sido lo más arrastrado que han podido ser. Entonces, el proceso político ha venido mancillando y haciéndole creer al venezolano que de verdad el venezolano no sirve, que el venezolano quiere sentir que el venezolano de verdad apoyaba a Chávez. Y para muestra estaba la realidad en las calles en cada uno de los procesos electorales. Porque la gente en su afán de salir de Chávez creía en los distintos colaboradores que ha tenido el régimen en todas las elecciones. Y basta recordar procesos donde se han originado manifestaciones multitudinarias en los veintitantos estados del país, todas a la vez, llenando todas las calles principales sin ningún tipo de autobuses, mientras que Chávez o Maduro tenían que traer autobuses de todo el país para llenar la mitad de la avenida Bolívar. Y esa era la realidad todos los días, pero cada vez cuando esa realidad pasa por el filtro electoral, el país se volvía a teñir de rojo. Y eso es gracias al fraude a la nación, porque el gobierno está en la obligación, el régimen comunista está en la obligación de hacer trampa para subsistir. Y solo lo puede hacer gracias al colaboracionismo que completa el fraude a la nación. Efectivamente, así es esto. Noel, hemos visto cómo el socialismo, el comunismo ha ido ganando terreno en todo el continente.
Anótate los progresistas, nuestra oposición progresista. No, sí, esos son los mejores, pues tú ves a la gente que dice, yo soy progresista, y yo, Santa Madre de Dios, perdónalo, no sabe lo que dice. Y yo, oye, Google que todo lo sabe, oye, dale, o sea, teclea ahí para que sepas que es progresismo, ¿no? Pero lo cierto es que el socialismo, comunismo, progresismo, que es la misma cosa a la hora de la verdad, ha ido ganando terreno en todo el continente, y yo me pregunto, ¿por qué no hemos sabido detener el avance de ese cáncer que carcome hoy a casi toda Latinoamérica? Tú sabes que esto es desde siempre, y lo notas hasta en las empresas, y en distintas empresas y todo. Las cosas serias, o digamos, vamos a ponerle un nombre ideológico, la derecha no tiene buenos publicistas. La izquierda tiene extraordinarios publicistas. Y entonces se hace potable, se hace digerible, enviciable, la gente se hace adicta a lo que no sirve, gracias a un proceso publicitario muy bien hecho. Mientras que lo otro te obliga a asumir responsabilidades, a trabajar, a desarrollarte, para poder tener libertad, para poder tener progreso. Entonces, aquello es divertido. Mira, si no hago nada y le doy el voto a estos que me ofrecen mantenerme, por supuesto lo voy a aceptar, mientras que el otro me está obligando a cumplir y asumir responsabilidades para conmigo. Dios mío, qué susto. Y entonces la gente va tomando ese bochinche. Mucha gente se enfrenta a una cantidad de irrealidades totales. Tú sabes que hay una frase de Voltaire que a mí me revienta, y la repite aquí cuanto pendejo hay, que viene y te dice: no estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida por tu derecho a expresarlas. Ay, sí. Y entonces, una señora muy amable, ella, profesora de una de las principales universidades de este país, viene y quiere silenciar lo que yo estoy diciendo con eso, ¿no? Porque yo en ese momento estoy censurando a un comunista. Y ella viene y me viene con ese concepto. Y entonces le digo: mira, ven acá, señora. Vamos a suponer que yo soy neonazi, apoyo el matrimonio entre homosexuales y quiero que los homosexuales adopten. Y resulta que yo conozco unos amigos míos que son neonazis, homosexuales, quieren adoptar y para más son pedófilos. Dale, apóyala pues, apoya su idea. La mujer se puso de colores y se quedó callada. Entonces ahí le dije: asuma su verdad, deje de comportarse como una veleta, sienta su identidad como mujer, como persona y como venezolana, y así se dejará de pendejadas. Francamente. Roberto. Sí, estaba escuchando la anécdota y realmente es duro, porque esa frase está de moda en toda América Latina. Es una vergüenza. Con eso van endulzando, enviciando, sometiendo a la gente a una falsa tolerancia. Claro. Y lo que hemos hecho es destruirlo. Yo tengo un artículo que escribí hace 200 años donde le puse de nombre Soy Intolerante. Y ahí voy desmenuzando cómo este proceso te va haciendo perder tu identidad, no solo como venezolano, sino como persona racional. Sí. El individuo como persona va desapareciendo y se lo va comiendo la masa. Vas a hacer algo en la masa, sin conciencia, sin pensamiento propio, sin nada. Y es difícil hacerlo razonar, ¿eh? Yo doy clase en el liceo y es difícil que los muchachos puedan crear su propio esquema de razonamiento para que no le metan en la mente el eslogan y lo lleven para cualquier lado. No, es que les cayeron a martillazo y tienes un conjunto social y un conjunto que te dirige a través de la media que lo malo es lo correcto y no que lo correcto es correcto. Tú te encuentras, a mí me ha ido, la realidad de la juventud es una cosa muy sabrosa, es muy especial, ¿no? Porque tú te encuentras que frente a este mar de destrucción hay luces con fuerza, con brillo y con una seriedad, con una fuerza en sus valores y principios, que no se dejaron apabullar por esa masa que te está llevando hacia lo que está podrido, sino que se convierten en unas luces, en unos pilares, donde cada vez más gente se empieza a subir, cada vez más gente se empieza a aglutinar. En el primer momento sienten que ese discurso no es con ellos, pero empiezan a mirar para el otro lado y dicen: oye, como que sí.
y se van aglutinando en eso. Entonces es un despertar difícil. Sí, la gente les resulta más cómodo no el otro discurso, lo que yo he llamado el discurso opositor. Pero poco a poco van entendiendo unas ciertas realidades que te hacen reencontrarse con tu identidad. Como te comentaba al principio, es el efecto cuando la gente escucha lo que pensaba, no lo que le hicieron pensar. Cuando cada vez podemos decir con voz fuerte la verdad, la gente se siente identificada con la verdad y avanza, despierta y se encuentra con la necesidad de poner fin a esta locura y darle vuelta al país para poder vivir la maravilla de lo que significa Venezuela. Venezuela es futuro, es progreso, es una maravilla. Venezuela tiene todo y más. Venezuela es la solución a los problemas, no el problema. Y en eso tenemos que llevar a nuestro país hacia adelante. Y para eso, ten la seguridad, hay con qué. Así es. Permíteme darte un mensajito que te deja Noel. La resistencia venezolana en España te manda saludos. Gracias. Que estén despiertos, que hagan ruido, que digan verdades, que señalen a los culpables, que saquen la foto de Juan Carlos Monedero abrazando a Chávez para que la gente entienda qué es la destrucción y con cuánto daño hizo ese ser a Venezuela y a Latinoamérica en general. Así es. Estamos llegando ya a la parte final del programa, Noel, y yo tengo que hacerte la pregunta tonta de la noche. Sí, porque es la pregunta tonta de la noche. Renuncia Ramón Guillermo Aveledo a la Secretaría General de la Mesa de la Unidad Democrática y en su lugar entra Fernández Daló a ejercer el cargo. Esto pareciera en principio que para formar parte de la MUD debiste haber pasado por el chavismo, porque todos conocemos la historia de Fernández Daló, masista, apoyó a Chávez, bla, 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 bla. Más allá de eso, ¿habrá algún cambio dentro de la MUD con la asignación de Fernández Daló en la Secretaría General? Fíjate, esa pregunta, como tú la dices, es bueno aclarar, que tiene dos partes para mí muy emocionantes. La primera es describir lo que es Fernández Daló. Fernández Daló viene de esta cosa espantosa que es el movimiento al socialismo. Es decir, nos gobierna y pretende seguir gobernando. Es una cosa que jamás fue gobierno como tal, pero de ahí salieron maravillas que han hundido al país en este fango socialista de la talla de Teodoro Pekov, Carlos Raúl Hernández, Kiko Bautista, Leopoldo Pucci. Es decir, todo lo que ha convivido para hacer posible que Venezuela se revuelque en un fango de involución constante. Gente que no solo trajo a Chávez, no solo impuso de nuevo a Caldera con aquel chiripero, trajo a Chávez, impulsó a Arias Cárdenas, respaldó a Rosales y se abrazaba con Capriles. Es decir, es una cosa realmente enfermiza. Más allá de eso, la MUD no tiene ningún tipo de redención. La MUD es simplemente una consecuencia natural de lo que fue la Coordinadora Democrática y de lo que fue el chiripero que trajo a Caldera y trajo a Chávez. Es exactamente lo mismo. Y con esos ingredientes no puedes preparar ninguna nueva torta. Lo que te va a salir es de nuevo una plasta. Entonces de ahí no puede haber ningún tipo de cosa que funcione mañana. Ideológicamente no están concebidos para oponerse a un régimen comunista. Ideológicamente están concebidos para mantener un proceso socialista. Roberto. Sí, ese es un problema que me parece viene desde la educación misma de los individuos, porque acá pasamos por un proceso similar. La gran mentalidad acá del Uruguay es ser socialista, ¿verdad? Entonces vamos caminando hacia la izquierda cada vez más, pero estamos todos contentos. Más felices al carajo. Claro, exacto. Incluso los líderes. Ahora surgieron unos muchachos jóvenes, particularmente en el Partido Nacional, que tiene otra mentalidad, que está teniendo mucho arrastre, pero tuvo que hacer un esfuerzo grande para romper esa inercia. Ojalá sus voces cobren cada vez más fuerza y ojalá el llamado a despertar sea temprano para no tener que vivir las consecuencias de la destrucción de una nación para poder entender la necesidad de recuperarla. Estamos haciendo el esfuerzo, Noel, para que justamente no llegar a los extremos que han llegado otros países latinoamericanos.
Lamentablemente les puedo ofrecer una cosa, el peor de los ejemplos. Nada más tienen que mirar hacia acá arriba y darse cuenta de lo que significa hundirse en un proceso socialista. Claro, lo que pasa es que la información no llega acá. Sí, Apenas lo que llega allá es el sales- aparato comunicacional, sí. La Claro, mentira de este entramado de la opinión pública controlada por la izquierda en todos los sectores. La verdad hay que decirla, y la verdad hay que decirla aunque les guste a la gente. Alejandra abrió el espacio comentando este asunto de yo quiero salir de Chávez, pero la oposición no me deja. Sí, Roberto, Alejandro, si ustedes miraran las caras de la gente cuando yo decía eso en el 2002, en el 2003, la gente me miraba como un bicho raro. Tú eres un Ay, loco. sí, ay. Tú eres un loco, ¿cómo que tanta cosa? Y yo no le explicaba, yo no se sentaba y les hacía entender la realidad numérica, la realidad política, la realidad ideológica, y la gente te seguía mirando como un bicho raro, ¿no? Y entonces te empiezas a encontrar cuando la gente te vuelve a buscar después de tantos años y te llegan con la cabecita baja y te dicen, oye, tú como que tenías razón. Y entonces, que regularmente soy una persona un tanto franca, le digo, no es que tenía razón, la tengo, la tuve, y por tu culpa estamos aquí. claro. Entonces, yo no soy dueño de la verdad, pero tengo acciones. Así es. Antes de darle la palabra a Roberto nuevamente para que dé un mensaje final igual a Noel, una última pregunta. ¿Socialismo se combate con más socialismo? No, eso es como echarle gasolina al fuego. Correcto. Roberto. Sí, bueno, muchas gracias Alejandra, gracias Alicia por tu apoyo. Noel, un placer haberlo conocido, estamos a las órdenes, y como siempre, y como lo dije al inicio del programa, un saludo grande a nuestros presos políticos, civiles, fuerzas de seguridad y de orden y militares. Como verán, cada vez somos más que nos estamos sumando a esta lucha que va a ser dura y larga, pero que no la vamos a aflojar. Muchas gracias, buenas noches para todos, será hasta la próxima. Noel, Gracias, coronel. un mensaje final, Noel. Mira, Venezuela vale todo, por Venezuela todo, y para la libertad de Venezuela todo y con todos, y tenemos con qué. Fénix es un motor de renacimiento. Por favor, escuchen el mensaje de Juan Carlos Sosa Purba, escuchen el mensaje de Venezuela Futura, escuchen el mensaje de la verdad, de la coherencia y de la libertad, y ahí recuperaremos esta hermosa tierra. Si alguien quiere colocarse en contacto con el movimiento Fénix, ¿cómo hace? Mi Twitter, @NoelLeal. Muchísimas gracias, Noel. Ha sido un verdadero placer compartir contigo esta noche. Además está decirte que espero contar contigo en una próxima oportunidad. Esto ha sido un placer, de verdad lo he disfrutado muchísimo y no queda otra sino invitar a nuestros oyentes al próximo martes, el primer programa de Chile sin Mordaza. También el miércoles, Café Tertulia con nuestro querido Luis Rafael Monch de Uno América. El jueves Las Américas Opinan y el próximo viernes nuevamente con nosotros.